Otra semana más aquí hablando de alimentación en deportes de resistencia. Y nada, esta semana es una semana donde hay muchas carreras populares en muchos pueblecitos. Tenemos la San Silvestre Vallecana también, ¿vale? Y son pruebas bastante cortas, es decir, de 5 o 10 kilómetros. Muchos corremos este tipo de pruebas estos días y muchas veces dudamos de cómo debe ser la alimentación alrededor de estas pruebas que consideramos cortas. En alimentación hablamos de pruebas cortas en una duración de menos de 60 minutos. Todos sabemos que un 10K alrededor de 30-60 minutos es lo que suele durar. Sí que deportistas muy de élite, obviamente, va a durar menos de 30 minutos, pero la mayoría de deportistas y deportistas que me venís a mi consulta estáis entre los 30, 45, 50 minutos para hacer un 10K. Pero, ¿cómo debe de ser esta alimentación? Es una duda bastante grande y sobre todo que muchas veces estas carreras son por la tarde y estamos acostumbrados a correr domingo por la mañana. ¿Qué consejos os puedo aportar para estas pruebas? Primero que nada es que los días previos te mantengas bastante hidratado. Es decir, aquí no hay que volvernos locos, no hay que ir aportando bebidas isotónicas, ni ir aportando sal los días previos, simplemente con la alimentación e ir bebiendo lo que necesitas será suficiente para cubrir esta necesidad. ¿Qué hacemos el mismo día? O sea, ¿qué debemos de desayunar? La recomendación es desayunar lo que estés acostumbrado, pero sí que si aportamos algo de hidrato de carbono junto con proteína, mucho mejor, de cara a tener las reservas de glucógeno llenas para esta prueba deportiva. ¿Qué debemos de comer? Esa ingesta debe ser rica de hidrato de carbono complejo, es decir, pasta, arroz, patata. Podemos utilizar algún tipo de masa, etcétera, pero siempre algo que te siente bien, junto con algún alimento proteico de fácil digestión. Es decir, si te sientan bien las legumbres, serían legumbres o tofu en caso de veganos, y en casos de personas no veganas utilizaríamos, por ejemplo, pollo, podríamos utilizar merluza, atún, etcétera. Debemos de aportar alguna verdura baja en fibra, como pueden ser champiñones, calabacín o incluso pimiento verde. ¿Cuándo debemos de comer? La recomendación es que esta ingesta sea aproximadamente unas 3-4 horas antes a esa salida o a esa prueba deportiva. Justo antes de este tipo de prueba, lo recomendable es utilizar una bebida hipotónica que nos aporte hidratación de hidrato de carbono. Una bebida hipotónica es una bebida con una concentración del 5% aproximadamente. La puedes preparar en casa junto con maltodextrina o fructosa o simplemente la bebida que tengas deportiva, es decir, el isotónico, ponerlo a una concentración del 5%, es decir, menor cantidad del cómo preparas el isotónico. De esta manera vas a llegar bien hidratado a esa prueba, ¿vale? Y justo antes de salir, ¿qué podemos hacer? Pues estaría bien utilizar un café unos 45-50 minutos antes, siempre que toleres bien esta sustancia. De esta manera vas a tener el pico de cafeína justo en la salida y prácticamente te va a durar toda la prueba porque dura hasta aproximadamente 2 horas. Y estas pruebas pues suelen estar entre los 30 y 60 minutos. ¿Debemos hidratarnos durante esta prueba deportiva? ¿Debemos aportar hidrato de carbono? La recomendación general es que no. ¿Por qué? Porque son pruebas de menos de 60 minutos y simplemente después haciendo una correcta reposición, es decir, una buena recuperación, que ahora hablaré de ello, sería suficiente. Pero hay veces que si el clima es adverso, es decir, hay una alta temperatura y alta humedad, sería interesante llevar una bebida isotónica durante la prueba, ¿vale? Pero en la mayoría de deportistas y en la época del año que estamos ahora actualmente, finales de diciembre, en la mayoría de territorios, sobre todo español, no haría falta, ¿vale? Pero si me estáis escuchando de otros países, países latinos, que sé que sois muchos los que me escucháis, en ese caso si hay altas temperaturas, sería interesante utilizar una bebida deportiva durante la actividad, es decir, una bebida isotónica. Ya he hablado de diferentes bebidas y cómo diferenciar hipotónica, isotónica y hipertónica, que aquí os dejo vídeo con la información sobre este tipo de bebidas. Y también he hablado de un hiperhidratante que es el glicerol, que aquí tenéis también el enlace para que conozcas qué es el glicerol y cómo te puede ayudar a reducir tu tasa de sudoración. ¿Qué hacemos después de esta prueba corta, 5K o 10K o San Silvestres, que vamos a ver estos días en todo nuestro territorio español? Pues lo mejor es hacer una recuperación y esta recuperación debe ser rica en hidrato de carbono junto con proteína y aportar hidratación. La manera más eficiente y más fácil de hacerlo es utilizando una bebida recuperadora, es decir, una bebida hipertónica que tiene un ratio 3:1, es decir, 3 gramos de hidrato de carbono, 1 de proteína. Y esos 3 gramos de hidrato de carbono que tenga un ratio 2:1 de maltodextrina y fructosa. De esta manera vamos a favorecer la
recuperación. Pero se puede utilizar alimentación. Si vamos a correr por la tarde, en ese caso, pues ya sería esa cena, si es el día 31, pues al fin y al cabo disfrutar lo máximo posible con la familia, pero si es otros días, esa cena puede ser con patata, puede ser incluso con algo de arroz o con pan incluso, algún alimento proteico, continuar hidratándote con agua y utilizar sobre todo verdura que te va a aportar ese sodio, esos minerales, y sí que es interesante en este caso utilizar la sal. De esta manera favorecemos una buena recuperación después de este tipo de pruebas cortas. Mucha suerte estos días, disfrutar de estas pruebas, disfrutar de la familia, de los amigos y nada, que paséis unas buenas fiestas y un abrazo a todos. Y por último recordar que la newsletter en 2024 le voy a dar bastante caña, así que link aquí abajo para inscribirte. Un abrazo, chao, chao.